con comunicación ambiental, pero vamos a ver que educación ambiental es mucho más que eso, va más allá, ¿sí? Tiene un horizonte mucho más amplio que lo que es simplemente la información y la comunicación. Entonces voy a dar paso a esta charla, como habíamos hablado con Giselle, vamos a dejar unos 15 minutitos antes de que termine la charla para que cualquier duda, cualquier inquietud, comentario, sugerencia que tengan, pues estamos a las órdenes y espero solventarlo de la mejor manera. Entonces, ¿vamos a empezar? La pregunta que nosotros hicimos para invitarles a cada uno de ustedes a esta charla es, ¿cómo hacemos para educar? Es una pregunta que parece muy simple, muy sencilla, pero detrás de esta pregunta vamos a ver que hay una complejidad detrás, porque estamos hablando de educación, ¿verdad? Nosotros recibimos educación, pues, desde nuestra casa, desde nuestros padres que nos inculcan valores, nos inculcan todas nuestras tradiciones, luego pasamos ya al sistema educativo desde pequeñitos, los docentes son quienes nos transmiten toda nuestra formación hasta llegar ya a ser profesionales y continuar con nuestros estudios. Pero como les dije, es muy importante cuando trabajamos con educación ambiental saber diferenciar sobre todo ciertos términos que muchas veces los confundimos o pensamos que son similares o sinónimos, pero ya vamos a ver que tienen una esencia diferente. Entonces, vamos a empezar con informar. Informar no es más que divulgar, difundir cualquier tipo de información. Nosotros recibimos y damos información durante toda nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, a través de los medios de comunicación, ahora a través también de la tecnología, pero comunicar, en cambio, ya es un poquito, sube un poquito más de la pirámide, ya no solamente se queda en lo que es divulgar o transmitir información, sino ya comunicar, ya es la transmisión bidireccional de la información, es decir, nosotros necesitamos un emisor y un receptor del mensaje y que a través de esto se realice una conversación. Pero finalmente lo que a nosotros nos interesa en educación ambiental es saber identificar la palabra sensibilización. Pues sensibilizar es mucho más que informar y comunicar. ¿Por qué? Porque promovemos un cambio de actitud y comportamiento en cada una de las personas. Pueden ver que la información únicamente se queda hasta difundir y divulgar la información. Pues la persona recibe información y me quedo con la información. Si quiero, recibo y si no, no. Comunicar, pues yo ya me comunico, establezco una relación con otra persona a través de una conversación, pero simplemente hasta ahí. Pero ya sensibilizar va mucho más allá, pues ya pretendemos, a través de la educación ambiental, promover un cambio de actitud y comportamiento de las personas. Es por eso que vamos ya a iniciar a lo que es educación ambiental. En las últimas décadas se ha ido abriendo ya fuerza la idea de que los problemas ambientales que estamos atravesando hoy en día, tanto a nivel global como en cada uno de nuestros países, pues ya no son simplemente problemas de la naturaleza, sino que ya obviamente son problemas causados por la acción humana. Entonces, esta crisis ambiental tiene una dimensión ya mucho más social, antrópica, que empieza a ser reconocida ya a nivel mundial. Y esto supone la revalorización de una educación ambiental que capacite a las personas para abordar los conflictos, conocer la problemática ambiental que estamos atravesando, pero también proponer soluciones y sobre todo ponerlas en práctica. La educación ambiental siempre se va a enfocar en que no nos vamos a quedar simplemente con recibir información, obviamente tener el conocimiento necesario, sino ir más allá y de transmitir, obviamente, este conocimiento y hacerlo realidad a través de todas las acciones que nosotros podamos emprender para proteger la naturaleza y cuidar de nuestros recursos naturales. La educación ambiental aparece en 1972, se le escucha por primera vez, pero es en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente en Moscú, donde las Naciones Unidas, en unión con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1987, propone una definición de educación ambiental que hasta la fecha es utilizada por muchas personas y es una definición que abarca todo lo que es el concepto en sí de educación ambiental. Educación ambiental no es más que
un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, valores, destrezas, experiencias y también la determinación que les permita capacitarse para la acción, para actuar, tanto individual como colectivamente, en la resolución de problemas ambientales, tanto presentes como los que van a venir en nuestro futuro. Pero ustedes se preguntarán, y todos nos preguntaremos, ¿pero por qué es urgente educar hoy en día en la actualidad? Pues sabemos, lamentablemente, que en las últimas décadas la intervención humana sobre el medio se ha acelerado de una manera extraordinaria, sobre todo cuando nosotros vemos que a partir de la industrialización, obviamente, hemos forzado a nuestro planeta Tierra y ahora en la actualidad muchos científicos incluso mencionan que necesitaremos ya para el 2025 2 planetas en cuanto al nivel de consumismo que nosotros estamos trabajando a nivel de sociedad en el planeta Tierra. Entonces, varias acciones como los modelos de producción y consumo, los hábitos que tenemos las personas en nuestro convivir diario han ocasionado varios serios problemas ambientales, tanto a nivel global como a nivel local. Ya hemos visto lo que sucedió décadas atrás con el adelgazamiento de la capa de ozono, ya hemos visto la desertificación, la deforestación masiva de la Amazonía, tenemos también las inundaciones, tenemos ahora el problema latente que estamos atravesando como es el calentamiento global por obviamente la influencia de los gases de efecto invernadero. Entonces, toda esta problemática sabemos que es causa principalmente por el ser humano. Entonces, es al ser humano el que ha ocasionado toda esta problemática ambiental actual. Entonces, es el ser humano el que tiene o tenemos como seres humanos, obviamente, que emprender acciones para proteger y cuidar el medio ambiente desde cada uno de nuestros roles, desde cada uno de nuestras profesiones y desde nuestro convivir diario sobre todo. Resolver los problemas ambientales, o mejor aún prevenirlos, implica la necesidad urgente de cambiar todos nuestros comportamientos y nuestras acciones, de manera que modifiquemos nuestros efectos de nuestra actividad tanto individual como colectiva para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas a la sostenibilidad. Nosotros que hemos trabajado obviamente con comunidades, con sociedad, con diferentes tipos de destinatarios, siempre tendemos cuando hablamos de proyectos ambientales en ir encaminados hacia la sostenibilidad y siempre marcamos que para tener que un proyecto, cualquier programa que nosotros elaboremos que sea sostenible, tenemos que manejarnos en 3 fuerzas sobre todo muy importantes, que un proyecto tiene que ser ecológicamente equilibrado, tiene que ser económicamente rentable y tiene que ser socialmente justo. Es el triángulo de la sostenibilidad que muchos de ustedes me imagino que conocen. ¿Y qué quiere decir esto? Que el ser humano obviamente tiene que emprender acciones, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Obviamente necesitamos siempre los recursos económicos, ¿verdad? Para nosotros poder sobresalir, ¿verdad? Y dar una mejor calidad de vida a nuestra familia y a la sociedad, pero siempre trabajar siempre con el término de que nosotros podemos crecer, pero sin destruir. Es decir, siempre tratando de mantener un equilibrio con la naturaleza, protegiendo los recursos naturales y sobre todo garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales con las que trabajamos. Este es un gráfico muy importante que a mí me gusta mucho porque a través del gráfico podemos mostrar qué es lo que hace la educación ambiental. Ustedes pueden fijarse, en la parte izquierda tenemos el primer recuadro con fondo rojo. Podemos ver un par de personas que están tapados los ojos, vendados, tapados los ojos. ¿Y qué significa esto? Significa lo que está sucediendo en la actualidad con nuestra sociedad, con el 90% podríamos decir de la sociedad en general, ya que el 10% obviamente somos ya las personas que estamos dedicados a la conservación del medio ambiente, tenemos una formación ya obviamente dedicados a cuidar y proteger el medio ambiente, pero la sociedad en común en general estamos así cegados, tapados con una venda, pues no sabemos o no tenemos conocimiento de que cada una de nuestras acciones que hacemos en nuestra vida diaria, pues nosotros tenemos y tiene un efecto todas las causas que nosotros originamos. Por lo tanto, podemos ver que somos personas que no estamos sensibilizadas, no tenemos el suficiente conocimiento de que todas las acciones que nosotros realizamos pueden estar afectando a nuestro medio ambiente y que quizás somos también parte de la generación que está causando toda esta problemática ambiental. Este es el primer recuadro.
El segundo recuadro, el del medio, que tiene fondo azul, en cambio ya va sobre personas informadas, es decir, estas personas que en un principio desconocían o ignoraban, ¿sí?, la problemática ambiental que estamos atravesando a nivel global, a nivel local, o también ignoraban que nuestras acciones pueden contribuir a generar impactos negativos en el ambiente, pues estas personas ya pasaron a informarse a través de diferentes medios de comunicación, ahora ya con la tecnología, con las redes sociales, pues poco a poco obviamente nos estamos informando y estamos ya obviamente al tanto de cuál es la problemática ambiental que está atravesando el planeta, sobre todo la que estamos ahora sintiendo ya en todo el planeta y en cada uno de los países de diferente manera, como es el calentamiento global. Pues estas personas informadas pues ya tienen el conocimiento necesario. Pero hasta ahí nos llega la educación ambiental. La educación ambiental va mucho más allá, requiere un paso más allá, un horizonte más lejano. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad, como personas, no simplemente tenemos que quedarnos en que yo tengo el conocimiento, sé que yo soy una de las personas, soy parte de la generación que está causando daño al medio ambiente, sino la educación ambiental pretende que estas personas, al adquirir todo este conocimiento, puedan cambiar de actitudes y sobre todo de comportamientos. Como ustedes pueden ver en el tercer recuadro, el fondo verde, pues podemos ver que si la persona al inicio, obviamente utilizaba, por ejemplo, el automóvil para irse de casa al trabajo, pues ya al tener el conocimiento suficiente y haberse empoderado de que con el auto yo puedo generar gases de efecto invernadero que obviamente aumentan la temperatura del planeta y ocasionan el calentamiento global, pues yo como persona obviamente responsable ya dejo de utilizar el automóvil y utilizo la bicicleta. De igual manera tenemos acá, cuando nosotros en nuestra casa normalmente, obviamente generamos muchos residuos sólidos, cuando no tenemos el conocimiento necesario, lo que hacemos es simplemente mezclar todos los residuos en una sola bolsa, vendrá el carro de la basura y se los llevará. Pero lo que no sabemos es que nosotros desde casa podemos, obviamente, aprovechar todos esos residuos y podemos clasificarlos. Y cuando una persona ya está informada, una persona ya cuenta con el conocimiento necesario y suficiente y sabe, por ejemplo, que los residuos plásticos, sí, como las botellas de plástico, tardan miles de años en descomponerse en la naturaleza, pues la persona obviamente ya piensa dos veces si quiere tirar directamente la botella o quiere reciclar o a su vez quiere reutilizar. Entonces, esa es la labor en sí de la educación ambiental, pasar de personas que no están sensibilizadas por el desconocimiento o por la ignorancia, obviamente, a personas que están informadas y sobre todo a personas que ya adquieran una nueva actitud y un nuevo comportamiento en favor de la protección del medio ambiente. Por lo tanto, ¿qué pretende la educación ambiental? La educación ambiental pretende favorecer el conocimiento de toda la sociedad sobre los problemas ambientales, tanto locales como globales. Además, también pretende promover la adquisición de nuevos valores proambientales y fomentar en cada una de las personas actitudes críticas y constructivas. Además, capacitar a toda la sociedad en el análisis de conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y además en la toma de decisiones para resolver cualquier tipo de problemática o conflicto socioambiental que se pueda generar. Porque ya sabemos que las personas que trabajamos obviamente en la conservación de la biodiversidad, en la protección de los recursos naturales, sabemos que no únicamente está la naturaleza ahí, existen poblaciones, existen comunidades que están desde mucho antes de que tal vez aparecieran o se declararan áreas protegidas o reservas naturales. Por lo tanto, es muy importante saber conocer y trabajar de manera conjunta con estas poblaciones locales para evitar cualquier tipo de conflictos socioambientales. Además, la educación ambiental pretende fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno. Esta es una de las partes fundamentales de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos que inculcar la participación activa de toda la sociedad en todos los asuntos colectivos, es decir, tener en la cabeza de que no solamente las autoridades, depende de las autoridades de que pueda mejorar el medio ambiente o cuidar los recursos naturales, sino saber que como sociedad nosotros también somos parte activa para poder obviamente cambiar la realidad en la que nos encontramos y lograr tener obviamente un futuro mejor, garantizando la sostenibilidad. Y por último,
pretende la educación ambiental ser un instrumento que fortalezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida. Como les había dicho, la educación ambiental es un instrumento, una herramienta muy importante para cambiar los modos de vida de las personas y transformarnos a llevar un modo de vida sostenible, que sea obviamente que vaya en un equilibrio con la protección de la naturaleza. Pero, ¿cómo logramos sensibilizar a la sociedad? Esta es una palabra, es una pregunta que es muy compleja, porque obviamente la sociedad no es homogénea, no todas las personas somos iguales, somos grupos muy diferentes, cada persona es un mundo diferente. Por lo tanto, cuando nosotros queremos sensibilizar y educar a una sociedad en sí, nosotros tenemos obviamente que primeramente marcar objetivos que sean claros y coherentes. No tenemos que enfocarnos en objetivos que sean muy ambiciosos, tenemos que tener objetivos que sean concretos, sobre todo para quién va dirigida la educación ambiental. Pero algo muy importante, además de los objetivos, tenemos que contar, obviamente, con recursos económicos, con recursos técnicos y también contar con el personal capacitado para transmitir esos conocimientos, para que esos conocimientos se multipliquen y sean replicados en la sociedad. Y por último, muy importante, implicar a la sociedad, promover la participación de toda la sociedad, empoderarles para que sepan que ellos también tienen una corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Y de esa manera, al involucrarles y a lograr su participación, obviamente, ellos van a poder cambiar sus actitudes y sus comportamientos. Ciertas consideraciones que son muy importantes cuando nosotros trabajamos esta temática de educación ambiental es primeramente que la educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades. Es decir, tenemos que ir a todo nivel de educación ambiental, desde los niños muy pequeñitos, desde los 3 añitos, hasta los adultos mayores, desde las personas analfabetas, personas que solo saben leer, escribir, personas que tal vez únicamente han terminado su educación básica, hasta profesionales de 3er, 4er nivel. Es decir, la educación ambiental tiene que impartirse en todos los niveles, en todas las edades, para lograr conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado. Y también es muy importante considerar que la educación ambiental no es una educación ambiental en general. Existen diferentes dimensiones o tipologías de educación ambiental que ya vamos poco a poco ir tratando cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el marco de la educación ambiental formal, no formal, y también en la educación ambiental informal, que tiene la base en lo que son los medios de comunicación, quienes tienen una gran responsabilidad de poner sus recursos, su infraestructura al servicio de esta misión educativa. También algo muy importante es que los especialistas en medio ambiente, seamos ecólogos, seamos biólogos, seamos ingenieros ambientales, seamos educadores ambientales, tenemos la gran misión de recibir todos estos conocimientos y sobre todo contar con las aptitudes necesarias para poder transmitirles a la sociedad. Porque como nosotros sabemos, al hablar de educación ambiental, tenemos que, como nosotros tenemos muchos conocimientos, muchos de esos conocimientos son muy técnicos, como profesionales obviamente que somos, pero al tratar de trabajar con educación ambiental, tenemos que traducir todos esos conocimientos técnicos en unos conocimientos que sean claros, simples y sencillos y que transmitan obviamente un mensaje que sea concreto hacia la sociedad. De esa manera vamos a poder obviamente llevar a cabo programas de educación ambiental que sean exitosos. Aquí están las dimensiones o los tipos de educación ambiental que yo les hablaba anteriormente. Tenemos la primera, que es la educación ambiental formal, segunda, que es la educación ambiental no formal, y por último, la educación ambiental informal. La educación ambiental formal es esta educación que se basa o se da exclusivamente en un sistema educativo, es decir, dentro de una institución educativa, tiene objetivos concretos a alcanzar y sobre todo se desarrolla dentro de un currículum escolar. Esta es la característica principal de la educación ambiental formal, donde los destinatarios son los alumnos, los estudiantes. Tenemos el siguiente tipo de educación ambiental, que es la educación ambiental no formal. Esta educación ambiental, en cambio, se caracteriza por ser una educación que se recibe fuera del contexto escolar, es decir, no se encuentra dentro de una unidad o institución educativa, sino se lo realiza
fuera del contexto escolar y ya no son los estudiantes, las personas o los destinatarios de este programa de educación ambiental, sino más bien son familias completas, la sociedad en general, como decíamos, desde el niño más pequeñito hasta el adulto mayor, hasta profesionales. Y un ejemplo de este tipo de educación ambiental no formal tenemos, por ejemplo, cuando visitamos museos, visitamos granjas de escuelas, visitamos centros de interpretación, visitamos áreas protegidas. Y por último tenemos la educación ambiental informal, que esta educación, si bien no cuenta con una definición específica de objetivos, genera procesos de aprendizaje. Y dentro de esta educación ambiental informal tenemos el papel o el rol de los medios de comunicación y las redes sociales que a través de sus mensajes, obviamente, transmiten el aprendizaje necesario hacia la sociedad en general. Entonces vamos para que ustedes entiendan de una mejor manera cómo trabajar cada una de las tipologías de educación ambiental. He traído unos estudios de caso que son prácticos y exitosos que hemos trabajado aquí en Ecuador, específicamente acá en la provincia de Chimborazo, donde yo me ubico. Vamos a empezar con el primero, que es la educación ambiental formal, que les había dicho que se da dentro del sistema educativo y donde la educación ambiental es un eje transversal. La educación ambiental se puede tratar desde como una materia dentro del currículo escolar o también se puede tratar a través de proyectos educativos escolares. El estudio de caso que yo les he traído a compartir con ustedes es un programa de educación ambiental para la conservación y uso inteligente del agua en una unidad educativa de la ciudad de Riobamba, aquí en Ecuador. Y les voy a contar un poquito cómo desarrollamos este programa de educación ambiental. Los objetivos que nos planteamos en este programa de educación ambiental formal es fomentar en la comunidad educativa la toma de conciencia sobre las consecuencias de los actos individuales y colectivos del consumo del agua que se realizaba en esta unidad educativa. En cuanto a los objetivos específicos, teníamos promover en los estudiantes la adquisición de capacidades necesarias para tomar medidas oportunas en relación a esta problemática del agua que estaba atravesando la unidad educativa. Y el otro objetivo específico tenemos fomentar un cambio de comportamiento en la comunidad educativa para que colabore activamente con la conservación y el consumo inteligente del agua, obviamente garantizando la participación tanto individual como social. En cuanto a la metodología que nosotros utilizamos para este programa de educación ambiental en esta unidad educativa, en específico, se trabajó la educación ambiental formal, trabajamos un sistema de formación activo, donde los estudiantes aprendieron haciendo, que es una de las metodologías más importantes a trabajar con educación ambiental. Y el uso de herramientas educativas también fue muy importante aquí, porque obviamente los chicos eran jóvenes, que ya vamos a ver, de 14, 15 años, entonces ellos aprendieron a través de una metodología muy importante denominada ecoauditorías, que es una metodología que ya se ha desarrollado en Europa, específicamente en España, y ha dado muchos resultados, y nosotros lo implementamos aquí en el Ecuador y nos dio resultados muy buenos. Además también de utilizar un juego denominado Agua Fortuna, que ya vamos a ver más adelante. ¿Quiénes fueron los destinatarios de este programa de educación ambiental? Fueron 515 estudiantes de noveno año de educación básica que estaban distribuidos en 14 paralelos y todos estos estudiantes formaban parte de un club de ambiente que existía dentro de la unidad educativa. Entonces, todos estos estudiantes eran los destinatarios a quienes fue dirigido este programa de educación ambiental. ¿Qué actividades se realizaron o qué resultados obtuvimos dentro de este programa de educación ambiental? Tuvimos 5 actividades específicas. Primero tuvimos talleres de capacitación, continuamos con la elaboración de un juego de agua fortuna. Tercero, un recorrido por la ruta del agua. Tenemos también cuarto, la celebración del Día Mundial del Agua y finalmente terminamos con la ejecución de las ecoauditorías del agua que yo les dije anteriormente, que es una metodología muy buena para aplicar en las unidades educativas y que da resultados también muy exitosos. Esta ejecución de las ecoauditorías es como el producto estrella que se obtuvo de este programa de educación ambiental. Vamos a desarrollar de una manera rápida cada uno de estos resultados para que ustedes puedan darse cuenta las metodologías y las herramientas que fuimos utilizando para llegar, obviamente, a cada uno de los estudiantes para que adquieran el conocimiento necesario y, sobre todo, para que se empoderen y cambien sus actitudes y comportamientos.
Lo primero que realizamos fueron los talleres de capacitación a través de 5 módulos que consideramos las temáticas fueron seleccionadas de acuerdo a la realidad en la que se encontraba esta unidad educativa y la ciudad en general. Como les contaba, yo soy de Riobamba, es una ciudad de los Andes ecuatorianos, estamos rodeados por un ecosistema que es el páramo, que me imagino que igual tenemos en Colombia, tenemos en Perú, que son reservorios de agua dulce, pero lamentablemente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, existen muchas comunidades indígenas, de hecho el 40% de la población de mi provincia son comunidades indígenas, son población indígena que viven ahí en los páramos y tenemos muchos problemas, obviamente, porque se están destruyendo los páramos por efecto del avance de la frontera agrícola, también por la ganadería extensiva, por los monocultivos. Entonces era muy importante topar este tema, que fueron los páramos, y como resultado los estudiantes pudieron plasmar su conocimiento a través de la elaboración de maquetas de páramo. Como pueden ver en las fotografías, tenemos 2 ejemplos de las maquetas que elaboraron los chicos. El segundo módulo hablamos sobre la importancia y problemática del agua. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad existen algunas problemáticas en cuanto a este recurso tan importante, como por ejemplo, tenemos que existe suficiente agua en la ciudad de Riobamba, pero lamentablemente es muy desperdiciada, es muy derrochada por la gente, y también otra problemática es la contaminación del agua, lamentablemente. Entonces, se tomó también este tema y la importancia sobre todo del agua como el líquido, fundamental para la vida. El módulo 3 trabajamos en lo que es el valor del agua, en cambio, porque les hicimos conocer a las personas, a los chicos, a los estudiantes, les hicimos conocer sobre el valor que tiene el agua, que va más allá del monetario, es decir, va más allá de cuando nosotros tenemos que ir a cancelar a la empresa de agua potable en cada una de las empresas el dinero, es decir, el consumo que yo realicé cada mes. Entonces, el valor del agua es un tema muy importante también que tenemos que tomar en consideración. El módulo 4, en cambio, se enfocó exclusivamente ya una vez los estudiantes ya tenían el conocimiento de la importancia del agua, de la problemática que estamos atravesando también en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, pues el módulo 4 ya se dirigió exclusivamente a realizar un consumo inteligente y responsable del agua. Como pueden ustedes observar en las fotografías, trabajamos con actividades lúdicas para que los estudiantes, obviamente, a través del juego, puedan aprender a cómo en nuestro convivir diario, ellos pueden cambiar sus hábitos y sus comportamientos y pueden ayudar a no contaminar el agua y también a no desperdiciar el agua, como podemos observar. Y finalmente, el último módulo de capacitación del taller, se trabajó la introducción a las ecoauditorías del agua, que es el producto estrella que les dije, que en cambio esos fueron quienes ya empezaron a trabajar desde aquí. Nosotros lo que fuimos fue facilitadores para el taller, les trabajamos junto con ellos los 5 módulos, pero ya van a ver que a partir de ahora son los estudiantes los que se empoderaron de esta metodología y fueron ellos los protagonistas y los que elaboraron estas ecoauditorías del agua. Imagínense, son estudiantes que tienen de 14 a 15 años y ellos ya pudieron realizar todo este proyecto. Vamos a ver, dentro de esto, finalmente, lo que hicimos fue para que ellos puedan resumir todo lo que aprendieron en el taller de los 5 módulos, lo que hicimos fue elaborar un juego llamado Agua Fortuna, que es muy similar al Monopolio que hemos jugado aquí en Ecuador, me imagino que igual en Colombia, en Perú, es un juego que muchos juegan a nivel internacional también, pero el Monopolio obviamente parte de dinero, ¿verdad? En cambio aquí lo que hicimos fue que cada uno de los estudiantes va a partir con litros de agua. Como sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita 250 litros de agua diarios para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ellos partieron con unos baldes, no sé si pueden ustedes notar en las fotografías, tenía cada uno un balde con bolitas de agua que representaban los 250 litros de agua. Entonces, al tirar el dado por turnos, ellos tenían que seguir avanzando por las casillas y en cada casilla que caían, pues tenían obviamente premios o castigos, como el Monopolio. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que cayó en el casillero número 4 y en el casillero decía que tú te has lavado el auto
con una manguera, por tanto tú has desperdiciado 15 litros de agua. Entonces el estudiante tenía que sacar de su balde los 15 litros de agua, pues ya no se quedaba con 250, sino con 235. Y así sucesivamente, por turnos, iban tirando el dado, iban obviamente avanzando. Y ganaba el estudiante que llegaba a la meta con litros de agua. Hubieron muchos estudiantes que lamentablemente ni a la mitad pues ya no tenían nada de agua. ¿Por qué? Porque caían obviamente en estos casizeros que les castigaban. Pues habían estudiantes que obviamente caían en casizeros en que decían, pues ahora tú te bañaste con agua y desperdiciaste, te bañaste con calefón y por tanto hasta que se caliente el calefón se desperdiciaron 60 litros de agua. Entonces iban reduciendo poco a poco los litros de agua, cosa que ya había un momento en el que los 250 litros de agua ya no existían. Y esto se dio obviamente para hacerles a los chicos conocer, obviamente, cómo en nuestras actividades diarias, poco a poco nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, consumimos gran cantidad de litros de agua, pero si lo hacemos de una manera eficiente, obviamente, vamos a ahorrar este líquido tan preciado para la vida. Este es el tablero que nosotros elaboramos, pues aproximadamente tenía unos 8 metros de ancho por 10 metros de largo. Entonces, era un tablero grande que tuvimos que emplazarlo en un coliseo para que los chicos obviamente caminen y puedan ir avanzando en las diferentes casillas. Luego también algo muy importante dentro de estas actividades que se realizaron fue el recorrido por la ruta del agua, porque nos dimos cuenta en los talleres que los chicos no sabían de dónde venía el agua que ellos recibían en cada uno de sus hogares. Pues nosotros les preguntábamos, pues, ¿de dónde venía el agua? Muchos decían de mi cisterna, muchos decían viene del grifo de agua, otros decían viene de la empresa de la empresa de agua potable. Entonces vimos la necesidad de que los chicos tenían que ir y recorrer la ruta del agua para que ellos vean de dónde sale el agua que yo consumo todos los días. Como la unidad educativa tenía un convenio con la empresa de agua potable, pues nos permitieron realizar este recorrido y pueden darse cuenta en las fotografías, desde la primera fotografía donde se capta el agua de la ciudad de Riobamba, que es una vertiente natural, y en cada una de las facetas que fue la conducción, la planta de tratamiento, el almacenamiento y algo muy importante que nos permitió reflexionar y sobre todo que causó gran impacto en los estudiantes fue que cuando nosotros fuimos a conocer de dónde se captaba el agua potable de la vertiente, tomamos una muestra en una botella transparente de agua y obviamente el agua estaba completamente cristalina porque es un agua subterránea del páramo que no ha sufrido ningún tipo de impacto de contaminación. Y luego, obviamente en la ciudad de Riobamba, cuando nosotros utilizamos el agua, sale por la alcantarilla y lamentablemente es vertida o arrojada directamente al río sin previo tratamiento. Es decir, no tiene un tratamiento las aguas residuales que generamos en la ciudad de Riobamba. Por tanto, es descargada las aguas residuales, tanto negras como grises, directamente con toda su carga de contaminación. Y lo que hicimos fue también coger una muestra de la botella en el río y pudimos observar obviamente que el agua estaba completamente negra, estaba contaminada y ahí obviamente ellos mismos reflexionaron, no hubo falta obviamente decirles nosotros, pues lo que hicimos fue decirles, miren cómo la naturaleza nos entrega el agua completamente limpia, cristalina, y miren cómo el ser humano le devolvemos a la naturaleza. Entonces esto fue una reflexión muy grande que causó gran impacto y gran conmoción incluso por los estudiantes, y estas son las reflexiones que hacen que las personas empiecen ya a cambiar sus actitudes y sus comportamientos. También como actividad se realizó la celebración del Día Mundial del Agua. Como sabemos, a nivel mundial se celebra el 22 de marzo. Los chicos del Club de Ambiente lo que hicieron fue celebrar el Día Mundial del Agua, tanto con los niños más pequeñitos que tenían desde 5 hasta 11 años, como también con los estudiantes que ya tienen edades mayores a partir de los 12 hasta los 17 años y compartieron con ellos muchos mensajes también y les transmitieron todos sus conocimientos. ¿Ya? Y finalmente viene la última actividad que yo les dije que es el producto estrella, porque ellos fueron ya desde aquí los protagonistas en la elaboración de estas ecoauditorías del agua. ¿Qué es una ecoauditoría? La ecoauditoría es como las auditorías normales que realizan las grandes empresas para conocer la situación actual en la que se encuentra determinada empresa. Pues ahora lo que ellos tenían que hacer es una auditoría en cambio del agua
en la unidad educativa. Para esto, ellos analizaron 4 parámetros muy importantes que fueron las instalaciones o la infraestructura de agua que existía, el consumo de agua que se daba dentro de la unidad educativa, los hábitos también de consumo de agua de las personas, de la comunidad educativa, y finalmente analizaron los vertidos de agua también que se realizan dentro de la unidad educativa. Ellos fueron los que hicieron todo. Lo que hicimos nosotros fue simplemente proporcionarles las herramientas necesarias como fichas para que ellos puedan ir llenando. Primeramente fue el diagnóstico. Luego, una vez que ya teníamos la situación actual identificada, la problemática que tenía la unidad educativa en cuanto a estos 4 parámetros que les dije, análisis de consumo, de instalaciones, de hábitos, de vertidos, ellos, obviamente, cada uno de ellos planteó medidas de mejora en base a las problemáticas. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, puede ser que ellos se plantearon de que existían en la unidad educativa inodoros que descargaban 16 litros de agua cada vez que bajábamos la palanquita, porque eran inodoros obviamente antiguos. Entonces, ellos plantearon como una medida de mejora la colocación de botellas en la cisterna del inodoro. Ya, aquí vamos a ver todas las propuestas y las medidas de mejora que ellos hicieron. Lo más importante en las ecoauditorías es que no se queda simplemente en papel, en plantear las medidas de mejora, en lo que nosotros quisiéramos que mejore en la unidad educativa, sino que en las ecoauditorías ya se plantea el plan de acción, es decir, hacer realidad todas las medidas de mejora que plantearon los estudiantes en el paso anterior. Pueden ver en los gráficos, tenemos aquí que colocaron unas botellas llenas de agua o a su vez pueden colocar botellas llenas de arena y colocaron en la cisterna del inodoro de tal manera que cada vez que un estudiante entraba al baño, alaba la palanca, ya no se iban 16 litros de agua, sino tan solo 8. Entonces ahí ya teníamos un ahorro de 8 litros de agua por cada descarga. Tenemos otra medida de mejora que hicieron los estudiantes fue, ellos se dieron cuenta en el diagnóstico que había muchos grifos que estaban en mal estado, estaban goteando o simplemente desperdiciaban mucha agua, por lo que decidieron comprar grifos con reductores de caudal que ahorran agua. Entre otras cosas, también decidieron dar charlas a todos sus compañeritos de toda la unidad educativa, pero también avanzaron con docentes, con autoridades y también con el personal que labora dentro de la unidad educativa. Además, muchos estudiantes también se fijaron de que los productos de limpieza que utilizaban el personal que labora ahí tenían mucho contaminante y obviamente al hacer la limpieza el agua que salía el agua con mucho contaminante. Por lo tanto, decidieron elaborar productos de limpieza completamente naturales, amigables con el ambiente. Otra opción también que ellos hicieron fue elaborar un video sobre el uso adecuado del agua versus el desperdicio del agua. Y algo muy importante en este video es que ellos no necesitaron decir una sola palabra. Simplemente, como pueden ver ustedes, con mímicas, ellos dramatizaron y pusieron la comparación de cuando nosotros desperdiciamos el agua en nuestro diario vivir versus cuando nosotros realizamos un uso responsable del agua. Fue un video muy bonito que fue transmitido incluso a nivel de todas las unidades educativas de la ciudad de Riobamba. También los estudiantes se fijaron que dentro de los inodoros, de los baños, no existían basureros. Por lo tanto, los estudiantes arrojaban los papeles higiénicos dentro del inodoro, por lo tanto, contaminaban el agua. Por lo tanto, decidieron elaborar basureros con material reciclado y colocarlo en cada uno de los baños. Además, lo que hicieron fue editar entre todos una revista denominada Guardianes del Agua, donde plasmaron todo lo que habían hecho durante todo el año lectivo 2014-2015, es decir, desde cuando recibieron los talleres de capacitación y cada una de las fases de la elaboración de las ecoauditorías. Además, plantearon también con gráficos toda la ruta del agua que ellos recorrieron y ciertas lluvias de diversiones, hicieron crucigramas, entre otras cosas. Y esta revista fue muy buena porque hicimos un lanzamiento junto con el municipio de Riobamba y con el Ministerio de Educación, y esta revista pudieron adquirirlos todas las unidades educativas, y sé que en la actualidad incluso están ya en estos últimos años otras actividades, otras unidades educativas se habían empoderado de este proyecto y también habían implementado estas ecoauditorías del agua dentro de cada una de las unidades educativas.
Pero estas ecoauditorías no quedan acá. Sabemos que un programa de educación ambiental no simplemente consiste en ejecutarlo, sino también es muy importante darle un seguimiento y evaluar si todas las actividades que yo realicé y todos los objetivos que yo me planteé se cumplió o no. Entonces, fue lo que hicieron los chicos cuando a través de la planilla de agua, ellos notaron que en el año 2014, antes de elaborar las ecoauditorías, en la unidad educativa consumió 490 metros cúbicos de agua y tuvieron que pagar $153, ¿sí?, por el consumo del agua. ¿Y qué pasó luego de las ecoauditorías? Tuvieron una reducción del consumo de agua potable a 319 metros cúbicos y obviamente el dinero que tuvieron que pagar se redujo casi a la mitad con $79. Esto es obviamente uno de los ejemplos que permiten obviamente garantizar que las ecoauditorías dieron resultado. Hubo una reducción del consumo y obviamente reducción también del dinero. Por lo tanto, todas las acciones que los estudiantes emprendieron en toda la unidad educativa fue exitoso. Ese es uno de los estudios de caso que nosotros trabajamos en esta unidad educativa. Ahora vamos a pasar a la segunda tipología de educación ambiental, que es la educación ambiental no formal. En cambio, aquí ya habíamos dicho anteriormente, es un tipo de educación ambiental que está fuera del contexto educativo, ya no está dentro de una unidad educativa, no, los destinatarios no son necesariamente estudiantes, sino que lo podemos transmitir estos conocimientos y valores, puede ser al aire libre, cuando visitamos un museo, cuando nos vamos a un área protegida, y lo importante obviamente es que estas personas, con todas las actividades que organicemos, puedan adoptar actitudes positivas hacia el medio natural y puedan cambiar sobre todo sus actitudes y sus comportamientos. Es así como les voy a comentar un estudio de caso que realizamos igual aquí en la ciudad de Riobamba. Era una campaña de educación ambiental en los barrios de la ciudad de Riobamba con la temática Unidas por el Cuidado del Agua, porque como les dije, lamentablemente en la ciudad de Riobamba el problema del agua es muy importante porque existen muchos barrios que incluso no tienen hasta ahora en la actualidad agua las 24 horas. ¿Y es por qué? Porque se da mucho desperdicio del agua. Existen personas que riegan con agua potable los estadios o riegan con agua potable sus huertos o sus cultivos. Entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta que es muy importante también trabajar en cada uno de los barrios de la ciudad de Riobamba y llevarles todo este mensaje de conservación. En este caso, ¿qué fue lo que nos planteamos? Objetivos: promover en la ciudadanía la toma de conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos individuales y colectivos en el consumo del agua y sobre todo empoderarle a la ciudadanía para que sepan que también depende de sus acciones y de sus comportamientos para lograr cambiar la realidad que existe en la ciudad de Riobamba. Y otro objetivo también, fomentar un cambio de comportamiento en los riobambeños para que colaboren activamente en la conservación y consumo inteligente del agua, es decir, que le colaboren a la empresa de agua potable, al municipio de Riobamba, en todas las acciones que ellos también vayan a emprender. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? Fue una metodología vivencial y participativa, donde los ciudadanos también aquí fueron los protagonistas y a través de actividades prácticas y lúdicas, ellos aprendieron haciendo. Eso es lo más importante en educación ambiental, manejarnos siempre de que ellos, los destinatarios, sean los protagonistas, sean ellos los que a través de sus acciones, ellos puedan aprender haciendo. ¿Cuáles fueron los destinatarios? Las diferentes familias de los barrios de la ciudad de Riobamba, desde los niños más pequeñitos de 3, 4 añitos hasta los más grandes, hasta los adultos mayores. ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Qué actividades se realizaron? Para los más pequeñitos lo que hicimos fue una función de títeres para darles a conocer a los pequeños a través de los títeres un mensaje conciso sobre la importancia de cuidar y conservar el páramo y también cuidar y conservar el agua. También trabajamos una dinámica lúdica que se llama de gota en gota, donde participaba toda la familia. Les hicimos equipos de 7 personas de familias para que concursen y a través de esta dinámica ellos puedan emprender acciones en favor del cuidado del agua. Y tercero, una dinámica llamada partícula contaminante. Podemos ver la primera, tenemos la función de títeres, como pueden ver,
tenemos en el fondo, los títeres se relacionaban con los animalitos que viven en el páramo, el oso de anteojos, teníamos la llama, y ellos venían a dar consejos a los niñitos sobre cómo tienen que, obviamente, cuidar el agua desde cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Y luego los niños tenían que plasmar a través de imágenes todo lo que habían aprendido de esta función de títeres. Ya para las familias en sí, para los más grandecitos, lo que se hizo fue la dinámica de gota en gota, que se realizó en un espacio abierto, donde se les pedía a las personas que cojan cada uno de estos objetos y se les daba obviamente mandos. Por ejemplo, les decíamos, cuando usted va a regar el jardín, ¿qué necesita hacer? Entonces tenía que abrir el grifo, muchas personas cogían la manguera, otras personas decían, no, ya la manguera no, vamos a coger el balde con la esponjita, y así sucesivamente íbamos dándoles mandos para que ellos sepan, y cuando nos equivocábamos, obviamente ahí era la retroalimentación, y hablábamos de cómo las maneras con las que ellos pueden ayudar a conservar el agua. Y la tercera dinámica se llamaba partícula contaminante, con el objetivo de demostrarles a las familias de cómo una partícula de contaminación puede contaminar todo el agua, puede contaminar a los animales, a las plantas y obviamente por ende a las personas, con el objetivo de que ellos sepan que en cada uno de sus hogares ellos pueden ayudar a reducir la carga de contaminante del agua cuando ya sale el agua de nuestros hogares. Esa es la parte de la educación ambiental no formal. Como pudieron darse cuenta, no estaba dentro del sistema educativo, sin embargo, tenía objetivos muy bien planteados, destinatarios y actividades como las funciones de títeres, como las dinámicas que son muy lúdicas, y eso ayuda a que las personas aprendan jugando. Y finalmente, la última tipología, tenemos la educación ambiental informal, que es la difusión de conocimientos ambientales que no necesariamente requieren de un profesor, de un instructor, de un educador ambiental, pero está basada en la experiencia diaria de los seres humanos y sobre todo en algún mensaje escrito o audiovisual. Aquí juega un papel muy importante en la educación ambiental informal los medios de comunicación y hoy en día también las redes sociales. El estudio de caso que les presento ahora habla de una campaña de educación ambiental que se denominó a limpiar las aguas residuales en una comunidad indígena que se llama Pulingui, que se encuentra exclusivamente en las faldas del Nevado Chimborazo, que es el nevado que existe aquí en la provincia de Chimborazo, que es el más grande de nuestra provincia y del Ecuador, que tiene 6.310 metros, y obviamente esta comunidad pertenece o está dentro del ecosistema páramo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue elaborar un decálogo con 10 consejos de agua, tanto en español como en quichua, que es el idioma que ellos hablan, sobre todo porque les voy a contar un poco. Estas comunidades, como se encuentran, obviamente, en el páramo, ellas, toda la actividad que ellas generen, obviamente, va a generar un impacto a este ecosistema. Por tanto, con ayuda de una organización no gubernamental de Francia, construyeron una planta de tratamiento de aguas residuales, como les dije, aquí en la ciudad. En la provincia no tenemos todavía plantas de tratamiento de aguas residuales, pero para este caso, para esta comunidad, se dieron los recursos financieros para que se construya esta planta de tratamiento, para que el agua que generaban las comunidades, las aguas grises y las aguas negras, entren a esta planta de tratamiento y el agua pueda salir ya de buena calidad. No de tanta calidad como para ser potable, pero sí agua para regar los sembríos, regar los estadios, regar los jardines. Pero había aquí un problema que se identificó, un problema específico, que las personas dentro de sus hogares no manejaban adecuadamente los residuos y contaminaban demasiado el agua. Entonces, cuando llegaba el agua de las alcantarillas hacia la planta de tratamiento, ¿qué era lo que sucedía? Encontrábamos pañales, toallas higiénicas, encontrábamos residuos, el agua venía con pinturas, venía con exceso de aceites, con tanto contaminante que incluso la gente botaba basura a las alcantarillas que las tapaba y por tanto habían días que cuando llovía mucho, lamentablemente la planta se inundaba y no podía obviamente realizar su proceso normal de tratamiento de aguas residuales. Entonces se identificó específicamente aquí la problemática era el mal uso que se le estaba obviamente dando al agua dentro de nuestros hogares. Por eso es que se elaboró este decálogo de 10 consejos muy simples y muy sencillos de cómo las personas en su hogar
pueden disminuir la contaminación del agua y pueden aportar a que obviamente el agua salga con contaminación, pero no con una carga tan excesiva y sobre todo que no venga con residuos que perjudicaban la labor de la planta de tratamiento. Entonces podemos ver aquí algunas fotografías de qué se trató de esto. Esta educación ambiental se trató de visitar en cada una de las casas de las familias de esta comunidad y obviamente a través de un guión interpretativo, trabajar con ellos y explicarles la necesidad que teníamos de que ellos cambien sus comportamientos y sus actitudes y se les entregaba este decálogo para que coloquen en un lugar visible de su hogar y cada vez que lo vean se acuerden y sepan que tienen que manejar adecuadamente el agua. Y tuvimos una respuesta muy buena, muy favorable por parte de toda la comunidad, tanto así que ya luego la planta de tratamiento funcionó de manera normal porque ya no existían residuos que venían con la planta de tratamiento, ya no tiraban basura a la alcantarilla, ya no botaban, por ejemplo, el aceite quemado que utilizaban en la cocina directamente al fregadero, sino que colocaban en botellitas de agua o en fundas y tiraban a la basura. De esa manera se evitaba tanta contaminación. Este es un estudio de caso específicamente de educación ambiental informal. Como pueden ver, hemos visto estas tres tipologías de educación ambiental. Va a depender mucho de los objetivos que nosotros nos estamos planteando. También mucho depende de los destinatarios a los cuales queremos llegar con la educación ambiental. Y en este último, sobre todo, trabajamos con comunidades indígenas y como somos muchos profesionales de nosotros que trabajamos siempre en áreas protegidas, en reservas naturales, trabajamos en la conservación de la biodiversidad, muchas veces nos va a tocar trabajar con poblaciones locales. Entonces es muy importante saber cómo llegar a cada uno de ellos a través, obviamente, de sus saberes, de sus tradiciones, conocer más de su cosmovisión y a partir de eso plantearnos el programa de educación ambiental. Finalmente, una frase muy importante que considero llama mucho, sobre todo a las personas que trabajamos en la educación, que lo que cambia el planeta es la conciencia, pero lo que cambia la conciencia es la educación. Muchas gracias, espero haber solventado todas sus inquietudes, pues en este momento vamos a dar paso a cualquier pregunta que tengan, a cualquier comentario o cualquier duda. Bueno, muchas gracias, Eliana. Para mí, en lo personal, ha sido una charla bastante interesante. Sí, a pesar de, pues yo, la verdad, he tenido la oportunidad de estar en contacto con comunidades así indígenas, campesinas, y yo sé que esto, pues, esto que tú has dicho, la verdad, sirve muchísimo para un próximo encuentro. Interesantísimo me pareció lo del juego, ¿sí? Lo de los niños me pareció un juego bastante interesante y muy llamativo para la de ellos. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, la verdad la lista está larga, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a seleccionar unas cuantas para poder, no nos va a dar la noche aquí. Entonces, voy a empezar aquí, a ver. Espérame, voy para acá arriba, un momento. Dame un segundo. Bueno. Bueno, acá la primera es de Liliana. Liliana pregunta, ¿cómo debe ser la educación ambiental de las comunidades que se encuentran dentro de un área protegida? ¿Y en qué se diferencia con la educación de aquellas que están en una zona con función amortiguadora? Ya, bueno, la educación ambiental depende mucho y del destinatario al que nosotros vamos a trabajar. En el caso que les presenté en el estudio de caso anterior, fue una problemática específica que teníamos, por eso trabajamos con las comunidades indígenas con educación ambiental informal. Pero obviamente ya para trabajar con comunidades indígenas que se encuentran dentro de un área protegida, obviamente tenemos que trabajar el tipo de educación ambiental no formal, es decir,
necesitamos hacer un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la comunidad en cuanto a la problemática ambiental, y es muy importante sobre todo trabajar con ellos, empoderarlos y hacerles partícipes de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión de lo que es educación muy diferente a la que ellos tienen por educación, y sobre todo tenemos que trabajar tomando en cuenta sus saberes ancestrales, sus conocimientos, porque a partir de esos es donde nosotros vamos a aprovechar todo su conocimiento, sobre todo de los más adultos de las comunidades, quienes tienen una riqueza cultural muy importante, tienen unos saberes ancestrales muy importantes, y a partir de esos es cuando nosotros tenemos que trabajar ya el programa de educación ambiental, y ahí ya tiene que incluir un diagnóstico completo, plantearnos objetivos concretos que sean medibles y sobre todo realizar un plan de acción muy importante, pero siempre considerando que ellos tienen que ser los protagonistas y son esos mismos los que tienen que identificar su problemática y son ellos los que tienen que dar la solución a estos problemas para que se empoderen de la situación y sean ellos los que ejecuten este programa de educación ambiental. Vale, gracias, Eliana. Acá hay una pregunta que me llamó mucho la atención, es de Alejandra Ramos y pregunta, ¿qué opina de la ola antiminera y antipetrolera de muchas comunidades en Latinoamérica con respecto a a lo que grandes empresas llaman actitudes desinformadas, que no contemplan el avance de altas tecnologías? En esta oposición, ¿quiénes dan y quiénes reciben educación ambiental? Bueno, sí, es lamentablemente en nuestros países, yo creo que es el común denominador de toda Latinoamérica, que somos unos países que tenemos una gran riqueza biológica y que lamentablemente por cuestiones políticas, cuestiones económicas, pues nuestros recursos naturales lamentablemente están siendo alterados con la minería. Tenemos también el problema del petróleo. Aquí en Ecuador, lamentablemente, tenemos el problema todavía del Yasuní. No sé si es que ustedes tenían conocimiento que nuestro expresidente de la República quería dejar el petróleo debajo del suelo, pero obviamente no tuvo el apoyo de la comunidad internacional y empezaron ya a explotar el petróleo y lamentablemente ha sido un impacto negativo terrible. Entonces, aquí la educación ambiental, desde mi punto de vista, no debería ser obviamente para las comunidades indígenas porque ellos lo tienen muy claro. Ellos saben y conocen, ellos son los que más protegen obviamente la Pachamama que ellos hablan, la naturaleza. Ellos saben cuánto vale el agua, ellos saben el valor que tiene obviamente la naturaleza, la fauna, la flora. Ellos únicamente cuando ellos generan algún tipo de impacto es simplemente de subsistencia, más no de consumismo como lo hacemos la población urbana. Entonces la educación ambiental, lo que nosotros tenemos que trabajar duro sería con las autoridades, con las instituciones, con las petroleras, trabajar con todos los técnicos, porque obviamente ellos simplemente le ven a la naturaleza simplemente como un lugar, un medio de trabajo y no les importa obviamente el impacto que ellos están causando. Lo que sí tenemos que trabajar es con las comunidades indígenas, en este caso, en trabajar en capacitarles para que ellos sean educadores ambientales. Ahí es cuando tienen ellos la labor protagonista para que ellos se conviertan en promotores ambientales, en educadores ambientales comunitarios, para que sean ellos los que transmitan este conocimiento y sea a sus futuras generaciones para que sigan defendiendo su territorio. Y la educación ambiental iría más dirigida a todas las personas que son ajenas a las comunidades indígenas. Gracias, Eliana. Isela pregunta, ¿el financiamiento de este tipo de proyectos de dónde se pueden obtener? ¿Hay convocatorias de gobierno o es de mi bolsa? Sí, bueno, existen diferentes financiamientos. En el caso, por ejemplo, al trabajar cuando estamos en la Amazonía, en áreas que lamentablemente han sido intervenidas ya por petroleras, las petroleras tienen la responsabilidad social corporativa, que nosotros les llamamos una responsabilidad social. Entonces, ahí es cuando ellos, obviamente, ayudan
y donan recursos económicos para trabajar la temática de educación, interpretación ambiental e incluso también para que se desarrolle las comunidades. Ellos trabajan mucho el tema de turismo comunitario y el ecoturismo. En cuanto a los proyectos ya a nivel urbano, obviamente depende de los convenios que se realicen. En el caso, por ejemplo, de la unidad educativa que yo les comenté, este estudio de caso que se realizaron las ecoauditorías, pues el financiamiento vino exclusivamente de la empresa de agua potable de la ciudad de Riobamba por un convenio que tenía con la unidad educativa. Vale, gracias, Eliana. Amanda Vilches pregunta, ¿qué aspectos debería tener en cuenta entre la educación ambiental dirigida a niños y por otro lado a adultos? Es muy importante saber diferenciar el tipo de destinatario que nosotros tenemos en educación ambiental. Como ustedes pudieron darse cuenta, cómo trabajamos en los diferentes estudios de caso, cuando nosotros estamos trabajando con niños a partir de los 3 hasta los 7 años, la metodología que tenemos que trabajar es aprender jugando, a través también de ciertas herramientas y técnicas como por ejemplo los títeres o también las funciones de teatro, pues ellos obviamente aprenden o reciben todo el conocimiento a través de sus manos cuando ellos elaboran cosas o también a través de la vista. Entonces las funciones de títeres, las obras de teatro también son herramientas y técnicas muy importantes para trabajar con los niños. En cuanto ya a los adultos, ya la educación ambiental ya es un poquito más formal y se trabajan ya a nivel de objetivos concretos y a nivel también de planes de acción que incluyen obviamente diferentes actividades, pero sin dejar de lado también el lado lúdico, porque obviamente al trabajar educación ambiental siempre tenemos que tratar de inculcar o transmitir los conocimientos de una manera muy sencilla, muy concreta y sobre todo muy lúdica para que ellos obviamente sepan y se empoderen y sobre todo siempre en todo tipo de destinatario trabajar con ellos, que ellos sean los protagonistas, que ellos se empoderen del programa de educación ambiental y sean ellos los que ejecutan. De esa manera, ellos por sí solos empezarán a cambiar todos sus comportamientos y sus actitudes en favor del medio ambiente. Vale, Eliana. Ramón nos pregunta, ¿qué opinas del protocolo de Kioto? ¿Y qué faltaría que se integre? Bueno, el protocolo de Kioto, lamentablemente, obviamente, estos convenios internacionales que se realizan cada determinados años, igual el mismo protocolo de Río que se realizó en 1992, tuvimos Río más 10, Río más 20 y pues seguiremos teniendo, pues lamentablemente es que existen muchos países que firman estos convenios, estos tratados, pero lamentablemente simplemente se quedan en papeles, porque muchos de las autoridades, de los líderes mundiales, al venir a los países, pues simplemente se quedan con que me fui, asistí, estuve una semana ahí, di un discurso muy bonito, firmé, yo soy parte, yo apoyo todas las iniciativas ambientales, pero ¿qué hacemos como autoridades cuando venimos al país? ¿Qué hacemos desde nuestros ministerios de educación, de ambiente? Lamentablemente no hacemos mucho. Al menos en Latinoamérica, lamentablemente el tema de educación ambiental ha sido dejado de lado. Sobre todo porque todavía nuestras autoridades, nuestros líderes no tienen todavía ese conocimiento y no saben la importancia de educar ambientalmente a la ciudadanía. Y esto se debe dar desde los inicios, desde cuando nosotros tenemos que inculcar desde el currículum escolar. En Europa nosotros tenemos ya, incluso en América del Norte, ya los niños reciben educación ambiental desde pequeñitos. Ellos trabajan proyectos de aula, tienen sus clubes, tienen sus huertos orgánicos urbanos, tienen también en Europa, existen las agendas 21 también, que es uno también de los objetivos que se trabajaron también en los protocolos internacionales, pero que obviamente ellos sí implementan. Lamentablemente aquí en Latinoamérica todavía la educación ambiental está en pañales y se necesitarán muchos años y mucho trabajo para que todos nos podamos unir y lograr que nuestras autoridades sepan la importancia de la educación ambiental desde cuando somos pequeñitos, seguirnos formando y tener ya que las nuevas generaciones tengan un cambio de actitud y comportamiento diferente a las actuales generaciones. Vale. Eliana, y última pregunta. Gabriel nos dice, ¿han realizado programas de educación ambiental en las instituciones educativas? ¿Y cuál es la importancia de educación ambiental? ¿Y cuál es la importancia de la educación en las instituciones?
Sí, justamente uno de los estudios de caso que planteamos fue la educación ambiental en las unidades educativas. Como les dije anteriormente, esta educación ambiental muchas veces puede ser transversal, es decir, puede trabajarse desde un proyecto educativo como lo hicimos nosotros con el Club de Ambiente, o también se puede inculcar o introducir como una materia dentro del currículum escolar. Lamentablemente, por ejemplo, en Ecuador, la materia de educación ambiental no está considerada como una materia dentro del currículum escolar, sino más bien puede trabajarse dentro de los clubes de ambiente o dentro de los proyectos escolares que ellos tienen en cada año lectivo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar justamente con los estudiantes del Club de Ambiente, que eran los estudiantes de 9º año de educación básica, que tenían de 14 a 15 años, y ahí es cuando se implementó esta nueva metodología que les hablaba de las ecoauditorías, que como pudieron darse cuenta es una metodología muy buena que ha sido ya probada en Europa, se trabaja mucho en España y cuando lo probamos aquí igual dio resultados muy impresionantes, como pudieron ver el consumo de agua se redujo casi a la mitad. Entonces son acciones que los chicos fueron los protagonistas y fueron ellos los que hicieron y es por eso que logramos los resultados exitosos que tuvimos. No te escucho, Gisela. Siempre se me olvida. Que este ya es como una pregunta mía y es, según lo que tú has trabajado de pronto en tu país, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar fuera, ¿tú cómo ves en comparación a años, bueno, en los que pues, no nos tocaba el tema ambiental, pero tú ves que sí estamos, sí, esos esfuerzos que se han hecho de sensibilización, de proyectos, sí están tirando para algo positivo o el proceso está como muy regular? O sea, es posible que salgamos de esta crisis ambiental si seguimos con estos proyectos, con estas estrategias, o tú lo ves realmente muy difícil. No, yo pienso que estamos en el momento justo para poder actuar. Ahora es cuando tenemos que actuar y empoderarnos y saber que cada uno de nosotros, como parte del mundo, como parte del planeta, como parte de la sociedad, podemos poner y contribuir con un granito de arena para lograr, obviamente, cambiar en forma positiva la realidad ambiental en la que tenemos. Y qué mejor que nosotros, como profesionales en el tema del ambiente, pues seamos ecólogos, seamos biólogos, seamos ingenieros ambientales, biotecnólogos, educadores ambientales, incluso las personas que se dedican al ecoturismo, pues está en nuestras manos, obviamente, convertirnos en transmisores de este conocimiento hacia la sociedad, porque como les decía, lamentablemente todavía la mayoría de la sociedad nos encontramos con una venda todavía en el ojo, perdón, en los ojos, y pensamos que los problemas ambientales simplemente son de origen natural, que nosotros no tenemos nada que ver, pero necesita, obviamente, la sociedad involucrarse, empoderarse y participar y sobre todo conocer que nosotros somos parte del problema y como somos parte del problema tenemos también que ser parte de la solución. Y por eso que considero que la educación ambiental es la herramienta más eficaz para lograr obviamente la tan ansiada sostenibilidad y lograr sacar a nuestro planeta hacia adelante. Todavía estamos a tiempo, por tanto tenemos que actuar. Vale, Eliana, gracias. Eliana, yo te había dicho que era la última pregunta, pero Augusto nos tiene una acá y así prometo que es la última. Dice, Eliana, ¿has tenido experiencia con la metodología EEP, Enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela? ¿Qué tan aceptable crees que es? No tenía conocimiento de esa enseñanza en el patio de la escuela, pero he trabajado mucho con los huertos orgánicos urbanos, que eso me imagino que es muy similar. Son metodologías, son muy buenas, que trabajan obviamente en las unidades educativas para trabajar el tema de la agroecología, de la ecología enfocada obviamente a consumir productos orgánicos y sobre todo para cuidar y conservar y ver el valor que tienen nuestros productos para sacarlas, para comer y consumir productos saludables y que no solamente ayudan al medio ambiente, sino también a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Pero no tenía conocimiento, muy buena metodología. Vale, Eliana, bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Eliana. Tenemos mensajes
pues, de agradecimiento, ¿sí? De parte de los asistentes, que muchas gracias, que les ha parecido muy bien la charla. Y bueno, Eliana, yo quería hacerles a todos una invitación muy especial, y es que a todos los que se quieren interesar un poco más o quieren saber un poco más sobre las diversas estrategias para trabajar con las comunidades. Y como dice Eliana, pues esto no se trata únicamente de comunidades campesinas indígenas, sino comunidades en general, pero que sin duda alguna estas comunidades por sus características tienen un trato un tanto especial, ¿no? Entonces, queremos invitarlos a un taller que se dará de forma online por esta misma plataforma. Es un taller muy aplicable para para todo lo que tiene que ver. Ustedes, si están trabajando con fauna, estén desarrollando proyectos de conservación, en fin, o que porque puede ser también que de forma muy particular ustedes quieran sacar adelante sus proyectos de educación. Entonces, como ya nos podemos dar cuenta, educar tiene su ciencia. No es tan sencillo llegar y decir, oye, no, oye, esto deja de desperdiciar el agua, mira que se está acabando, que mire que lo que estás usando está contaminando. O sea, no es tan fácil, ¿no? Llegarle a la gente con un mensaje de estos. Incluso a veces se sienten como atacados, porque eso pasa también cuando uno llega a explicar, mira, que es que estás manejando mal el agua, que los recursos, que lo estás contaminando. Entonces, a veces se sienten, es como, esta persona me está atacando, ¿no? Se sienten atacados. Entonces, todo esto lleva un desarrollo de un plan previamente estudiado. Entonces, si ustedes quieren saber un poquito más, los invitamos a este taller, pero yo quiero que sea Eliana quien comente un poquito de cómo va a ser este programa, qué contiene, y por qué podría ser tan importante para ustedes que lo pudieran tomar. Entonces, Eliana, te doy la palabra para que los... Ya, muchas gracias. Espero les haya servido mucho esta pequeña charla introductoria. Vi la necesidad de que empecemos desde cero, sabiendo que la educación ambiental, como dijo Giselle, no es simplemente ir y transmitir información ambiental, sino requiere de su ciencia, requiere de una metodología, requiere de una planificación previa con objetivos claros y concretos y mucho más. Sobre todo cuando vamos a trabajar con distintos tipos de público también, cada uno tiene sus realidades. Y una charla muy importante también, un taller que vamos a elaborar es la próxima semana, el día sábado y el día domingo 9 y 10 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, pero vamos a trabajar ya específicamente los pasos sobre cómo elaborar un proyecto participativo de educación ambiental comunitario, porque todas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, los recursos naturales, pues sin duda sabemos que en estos espacios protegidos, en estas reservas naturales, no van a estar solos la fauna y la flora. Existen unas poblaciones locales que estuvieron muchísimos años antes de que se declare esa área como protegida o reserva natural y tienen obviamente tienen toda su propiedad ahí y toda su vida ahí. Entonces, no podemos nosotros llegar con algún plan de conservación sin tomar en cuenta a estas poblaciones locales, que son los dueños del territorio, son los que cuidan, obviamente, la flora, la fauna, como podemos darnos cuenta, porque según su cosmovisión, ellos obviamente saben la importancia que tienen los recursos naturales. Entonces, vamos a trabajar este taller con la elaboración de estos proyectos de educación ambiental. Vamos a trabajar las diferentes alternativas y metodologías que existen para tratar una problemática ambiental. Cómo identificar junto con las comunidades locales cuál es la situación ambiental en la que nosotros nos encontramos. Entonces, es muy importante que ellos sean quienes nos cuenten a nosotros cuál es la problemática ambiental. Y para eso existen muchas herramientas y muchas técnicas que han dado muy buenos resultados. Entre ellas tenemos las técnicas de observación participante, tenemos las técnicas de diagnósticos previos, tenemos la técnica de mapas comunitarios, que es muy importante, y las entrevistas semiestructuradas, además del FODA modificado. Entonces, son técnicas que
vamos a ir trabajando una a una. ¿Para qué? Para que ya obviamente, dependiendo de la realidad de la comunidad a la que nosotros queramos transmitir educación ambiental, pues veamos cuál de estas técnicas es la más importante y la más idónea para lograr identificar la problemática ambiental de las comunidades indígenas. Ya en el día 2 vamos a trabajar exclusivamente ya el desarrollo del plan de educación ambiental, es decir, todo el contenido, todo lo que nosotros necesitamos paso a paso seguir para desarrollar cualquier programa o proyecto de educación ambiental, tanto a nivel de las poblaciones, de las comunidades indígenas, como si ustedes quieren, obviamente, enfocarse a la parte urbana, a los niños, a las personas adultas, pero específicamente el taller es para comunidades indígenas, pero pueden aplicarle este plan de educación ambiental, obviamente, a las necesidades que cada uno de ustedes tengan. Y como yo les decía, también es tan importante también como la ejecución del plan de educación ambiental, como también saber cómo dar seguimiento y evaluación a estos programas y proyectos de educación ambiental, porque solo ahí nosotros vamos a saber que todas las acciones que nosotros emprendimos y los objetivos que nos planteamos se cumplieron o no. Y si no se cumplieron, pues obviamente ver en qué fallamos, en qué nos hizo falta reforzar más para obviamente una nueva oportunidad, trabajar y reforzar en eso. Es muy importante trabajar todo esto, así es que les invito, quedan cordialmente invitados para la próxima semana, 9-10 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, tanto sábado como domingo, y vamos a trabajar estos 2 días y vamos a ir construyendo junto con ustedes un programa o proyecto de educación ambiental para las comunidades indígenas. Gracias, Eliana. Sí, entonces espero que puedan participar de este taller, que va a estar bastante interesante. Como les decía, educar no es tan fácil, y para muchos de nosotros que somos biólogos, que no somos licenciados, entonces se nos complica un poco más. Y si nos estamos viendo en nuestra día a día que debemos implementar una estrategia de educación, yo pienso que este taller va a ser perdón, muy, muy útil. Entonces, para los que se quieren inscribir, es supremamente sencillo. Lo pueden hacer aquí en línea. Ustedes van acá a servicios para estudiantes y espera que mi internet es un poquito lento. Bastante. Y bueno, cuando ingresemos, van aquí a la última parte. Acá pues están los talleres presenciales, vamos a los talleres virtuales. Y aquí es súper sencillo. Lo primero que deben hacer es llenar el formulario. La descarga del programa es este mismo programa que estamos viendo. Por si lo quieren volver a descargar, lo pueden descargar. Llenan aquí el formulario. Por favor, para llenar el nombre tienen que colocar el nombre tal como aparece en su documento de identificación nacional, porque pues es con ese nombre con el que van a aparecer en el certificado, porque este taller incluye certificación y también incluye material de apoyo, es decir, las diapositivas, adicional material que de pronto Eliana tenga, como alguna guía o algún de pronto artículos que estén relacionados con este taller para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer luego como soporte. Entonces llenan este formulario, le dan enviar y segundo paso, pues cancelan la inscripción, que en este caso es de $60. Lo pueden pagar de diferentes formas. Pueden pagarlo aquí en línea, le dan pagar, pero para hacer esto tienen que tener una cuenta PayPal. Para los que no tienen cuenta PayPal, PayPal es súper sencillo de abrir, es totalmente gratuito, pero tienen que asociar, si no están en Estados Unidos, tenemos entendido que únicamente pueden asociar tarjeta de crédito para que puedan realizar el pago. Si no, pueden realizarnos un giro para los que están en el exterior, un giro a través de Western Union, o para los que están en Colombia, hacen un envío a través de Efecti, puntos éxito, estos mercados de éxito, también se pueden realizar pagos y es bastante económico el envío, o hacer una consignación directamente en nuestra cuenta. Entonces, para los que estén interesados, nosotros con muchísimo gusto les podemos enviar las diferentes formas y ya los datos para consignar, o si quieren mayor información, algunas dudas, dejen aquí su correo en el chat que nosotros los contactamos, o bien también
si prefieren, pueden llamarnos o contactarnos por WhatsApp a estos números. Este es mi número y este es el número de Augusto en Ecuador, por si están interesados. Entonces, recuerden que la participación de ustedes nos ayuda a generar recursos económicos para los proyectos de conservación, estos dos que tenemos en marcha en el Perú. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, quiera dar un comentario ya para finalizar. Yo aquí voy a mirar el chat, de pronto lo estén diciendo por el chat. Ay, espérate, voy a dejar acá. Ramón nos pregunta, ¿dan constancia de valor curricular o solo es la toma de charla? ¿Para este taller? ¿Para el taller o para la charla, Ramón? Para el taller, Pues sí, para el taller. Sí, damos la certificación. La certificación es de asistencia, que asistieron al taller. Sí. Bueno. Más el apoyo que se les da de artículos, de alguna guía que de pronto Liliana nos quiera compartir, documentación adicional a la presentación que ella hace, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan aprendido bastante, que hayan aprendido algo que les haya servido. Ojalá lo puedan aplicar. Hay algunas cosas que Liliana ha dicho que yo sé que se pueden aplicar para su día a día. Entonces, no sé, Augusto, si vamos a tomar la foto antes de finalizar. Claro que sí. Bueno, entonces tú nos explicas cómo hacemos la pose. A ver, sería chévere si todos activamos nuestras cámaras, por favor. Ay, sí, y de paso nos conocemos, ¿no? A no ser que no. Porque veo muchas pantallas negras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues sí. A ver, ya. Ya tienen cara. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, yo creo que Alejandro, María, Amanda, están muy tímidos, Daniela. María sí tenía, me parece, a un inicio. Ah, sí, María sí tenía. María, tal vez. Lilibet tampoco se animó. Pues bueno, nos la tomamos así. Bueno, está bien. Entonces, ya. Conectó Lilibet. Sí, ahí está. No sé si Liliana, María, Jocelyn, Daniela y Alejandro Amanda. también ya se conectó. Es que hay que darles tiempo que se peinen, que nos peinemos. Bueno, María, bueno, yo creo que no. María, Amanda, Daniela, Jocelyn. Liliana. Parece que no. Están muy penosos hoy. Bueno, entonces tú nos dirás, Augusto, indicaciones. No, nada de indicaciones, es fácil. Solo miren a la cámara, sonrían a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. ¿Listo? Listo, dice. ¿Salimos bien o salimos así tuertos o algo así, no? Sí, salió bien. No hay que repetirla. Vamos otra por si acá. Por si alguien queda... Sí. Vale. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Ahora sí. Listo. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo, ya saben que nos pueden contactar por todo, WhatsApp, por correo, en la página de Facebook. Así que bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en otras charlas, en otros talleres. Ya saben que les vamos a estar dando. De hecho, el domingo tenemos otra charla gratis sobre fotografía con Paolo Escobar. Ya mañana abrimos nuevamente las inscripciones. Ustedes se pueden inscribir tantas veces quieran. Aquí no es que, pues que ya participé una vez, ya me da pena la otra y yo siempre, ¿no? Verónica, por ejemplo, ha estado bastantes veces. Camilo, que ya se desconectó, pero también ha estado bastantes. Entonces los esperamos, ¿vale? Todos son bienvenidos. Las veces todos y cuantas veces, aprovechenlas. Bueno, un abrazo a todos, que descansen. Buenas noches. Gracias, un placer. Adiós. Hasta luego. Les esperamos el sábado y el domingo. Adiós, sí.